Pues muchas gracias Isaac bueno, disfrutar de esa presentación. Sí, la verdad es que, y más, bueno, últimamente el Señor nos está bendiciendo mucho. En IPSTE, gracias a Dios, es por su pura gracia, pero bueno, es una bendición. Quizás os pido oración por estos próximos meses que somos evaluados por ANECA, por el gobierno. El gobierno no tiene ninguna interferencia en nuestro programa, no mete sus narices en lo que enseñamos o dejamos de enseñar, pero digamos la acreditación oficial que tenemos, que pensamos que es un testimonio de cara al mundo, en España en particular, pues nos ha sido concedida en base a digamos, una serie de procedimientos, una serie de contenidos de asignaturas, una serie de titulaciones, una serie de profesores, me refiero, una serie de cosas que tenemos que cumplir. Y entonces ellos verifican si somos fieles a lo que nos hemos comprometido. Entonces, si os acordáis de nosotros, orar por nosotros para que el Señor nos siga bendiciendo y manteniendo en esa forma. Hoy quiero hablar, o estos días quiero comentaros acerca de los dones del Espíritu. IPSTE no es el único lugar donde uno se puede formar para servir al Señor. Hay hermanos que incluso no han ido a ningún sitio, su propia iglesia local ha sido suficiente para poder nutrirse en la palabra, edificarse, crecer, arraigarse en el Señor y servir. Pero bueno, cada uno tenemos un don y cada uno servimos con nuestros dones o deseamos servir con nuestros dones. Permitidme introducir este tema con lo que yo entiendo que es la dificultad de los dones espirituales. Recuerdo en Logroño una querida hermana que falleció, está ya con el Señor, se fue con el Señor no muy mayor, pero era una hermana que tenía una operación de corazón y había una válvula con una bacteria, y entonces era operar, había un 10% de posibilidad de sobrevivir, y recuerdo que estuvimos esa noche con ella, y ella decía con toda claridad yo estoy preparada para ir con el Señor, y pues bueno, y esa noche partió para el Señor, no sobrevivió lo que es el posoperatorio, que era lo difícil. Pero esta querida hermana, recuerdo que no sé cuántos años tendría, Rosa seguro se acordará más. ¿Cómo? 68. Entonces, relativamente joven para nuestros pensamientos. Y recuerdo que ella, en un momento en Logroño, decía, es que no sé cuál es mi don. ¿Sabes tú cuál es el don que Dios te ha dado? ¿O los dones? Es difícil, es difícil. ¿Por qué? ¿Cómo definir el espíritu? ¿Cómo tratar de identificar el espíritu? A veces nosotros intentamos materializarlo y entonces intentamos pensar, bueno, el don, por ejemplo, una persona, vamos a decir, que toca la guitarra, pues, o que canta, o qué don, ¿no? O, por ejemplo, en la vida de la iglesia, el funcionamiento de la iglesia, se convierte una persona que es a lo mejor un empresario diestro en cómo dirigir una empresa, cómo llevar la contabilidad, y entonces, ¡ay, qué don el Señor ha dado a la iglesia! O a lo mejor una persona que es muy intelectual o que conoce mucho de la escritura. ¡Ay, qué don, qué don! A lo mejor estamos en un concierto y mucha gente, un sonido increíble, y cuando empiezan a tocar, empiezan a cantar, hay una especie de efecto, hay algo que va más allá de los sentidos y dices, es un don, es un don. Pero podríamos tomar algunas cosas seculares y decir que es lo mismo. No pasa lo mismo en un concierto no sé, yo no he ido nunca a un concierto,
pero lo que he visto a veces en las noticias del Boss, de Bruce Springsteen o de algunos de estos, y veo a la gente saltar y cual, pues más o menos ves lo mismo. Ese es un don espiritual. Probablemente hay algo espiritual ahí, pero no creo que sea un don. ¿Qué es un don espiritual? Me gustaría recordar con vosotros brevemente, todavía no hemos seguido al pasaje que nos vamos a fijar en esta mañana, pero me gustaría que recordáramos lo que dijo el Señor. El viento sopla y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, entiendo yo que aunque nosotros tenemos unas costumbres y unas formas donde humanamente acostumbramos a ir y encontrarnos en lo que entendemos la presencia de Dios, pero no es verdad que si la palabra del Señor es conocida, es anunciada, es declarada, si hay fidelidad, si se exalta la persona del Señor Jesús, no importa si estás en el Polo Norte, en un iglú, o si estás en el desierto del Sáhara, o si estás en Sudáfrica, en Tierra de Fuego, o en Rusia o en Japón, que el Espíritu Santo puede obrar. Y a lo mejor no obra de la manera que nosotros estamos acostumbrados, pero el Espíritu de Dios está ahí. Y no tiene nada que ver con el estilo de música. Recuerdo una vez cuando estábamos estudiando, un creyente que había venido de Sudán, había cruzado el desierto del Sáhara 5 días, algunos compañeros habían muerto en el camino, y cuando llegó donde estábamos nosotros, que estábamos estudiando para el ministerio, ¿sabéis con qué tenía problema él? Con la música. Decía, es que esto a mí no me despierta alabanza, porque su cultura era otra. Pero ¿estaba la palabra del Señor? Sí. ¿Habían corazones rendidos a Él? ¿Se estaba exaltando a Cristo? Probablemente el Espíritu de Dios estaba ahí. ¿Cómo son los dones del Espíritu? Por eso he puesto unas velas con viento. Más que poner una caja de herramientas, que luego también la usaré, pero más que poner una caja de herramientas, los dones son dones del Espíritu Santo. Es fruto de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, en una forma particular a cada creyente, para servir a nuestro hermano. A veces pensamos en los dones del Espíritu como la maquinaria de la Iglesia. ¿Qué hay de dones del Espíritu? Pues los de la música, los que predican y el que preside. Y a lo mejor el tesorero un poco. ¿Y son esos los dones del Espíritu? No. Realmente pensando en esta querida hermana, y yo era el pastor, el anciano que estaba allí junto con otros hermanos, a veces me pregunto si le di el suficiente espacio para que ella desarrollara el don que evidentemente tenía, porque creo que esta hermana tenía un don de misericordia, de pensar en personas necesitadas que no tenían otros hermanos de la congregación. Y a lo mejor era mi error, mi problema o mi carencia de que a lo mejor nuestra vida de iglesia no tenía ningún espacio para que ella pudiera expresar, desarrollar y edificar a la iglesia en ese aspecto que otros no teníamos ese don. Entonces, viendo la dificultad de identificar un don del Espíritu, es que quería ir al pasaje de esta mañana. La verdad es que el pasaje que tenemos esta mañana
es más largo que estaba pensando, mira, esta mañana seguramente lo que haré será hacer una presentación rápida. He preparado unos pequeños boletines con preguntas que quisiera que os hicierais. Tengo 60, espero que llegue para todos. Y cada sección pues pertenece a uno. Al final del mensaje pues lo explicaré, pero casi me dan ganas de, en este primer estudio, explicar este pasaje que a lo mejor necesitaría 2 sesiones. Pero no, quiero dedicar una y luego a lo mejor repasar en la segunda y meternos con otros temas. El propósito de nuestras 3 sesiones, desde mi punto de vista, por supuesto, no es hablar de lo que no creemos que son los dones espirituales. Yo no creo en el don de lenguas, no tengo una perspectiva pentecostal de los dones del Espíritu, pero eso no voy a hablar en estos días. Hay otros momentos para aclarar por qué creemos una cosa y por qué otra. No voy a entrar en eso. En estas 3 sesiones y con estas preguntas, lo que me gustaría es ayudarte a que tengas una guía de cómo pensar sobre el posible don que Dios te ha dado. No sé cuál es tu experiencia. La mía es que recuerdo cuando yo era joven, muy jovencito, yo me convertí de una familia no creyente y había una querida hermana que ella me invitó a tocar la guitarra con los adolescentes. Entonces yo tenía 16, 17 años y ella un día me dijo, tendría 17, 18, me dijo, Manuel, dice, tú tienes don de pastor. Y yo pensaba, digo, uy, no sé. Pues a día de hoy no estoy seguro, no lo sé. Creo que el Señor me ha ayudado en momentos de mi vida. Tengo el anhelo, la oración, Señor, ayúdame, dame, mientras enseño, que sea algo capacitado por tu Espíritu. Y espero que así lo sea. Ahora sirviendo en IPSTE, pues digo, Señor, por favor, ayúdame a lo que sería administración, gobierno, dirigir, organizar. Ayúdame, Señor, porque de verdad necesito tu presencia. Ahora eso de, no, yo tengo el don de... No ha sido mi experiencia. Y creo que no estoy seguro, algunos hermanos pueden tener más la conciencia, la certeza. No ha sido mi experiencia, pero sí ha sido mi experiencia tener una percepción de dónde veo la necesidad de la Iglesia, dónde veo la necesidad de mi alma en estudiar, conocer la Escritura, ayudar a otros hermanos a conocer la palabra, predicar el Evangelio donde no estaba proclamado, cuando estuvimos años en Pamplona, en Logroño. Esa era mi necesidad, mi pasión. Y entonces yo oraba. La verdad es que a veces decía, Señor, tú no me parece, por el fruto que veo, por que tú no me has dado el don de evangelista. Sin embargo, los momentos más preciosos que recuerdo de servir al Señor es predicando en la calle. En algún evento en alguna esquina, con algunos hermanos cantando, predicando en la calle. Han sido momentos y creo que han sido mis mejores mensajes. Lo siento por los hermanos que me oían en la iglesia, pero creo que eran los mejores mensajes. Y creo que a lo mejor el Señor no me dio el don de evangelista. Pero bueno, ¿entendéis lo que quiero decir? Los dones del Espíritu no vienen en tu carnet de identidad, donde tú puedes escribir ahí abajo, no, yo tengo el don de servicio, don de cual. No, es una realidad espiritual. Y de la misma manera que el Espíritu Santo puede ser apagado o contristado, de la misma manera un creyente, un profesor de IPSTE que haya estudiado, sea doctor, no sé qué, no sé cuántos, no quiere decir que tiene el don de la enseñanza. Porque si el Espíritu Santo no está llenando su vida, el don puede estar apagado.
Y él puede hablar de variantes del texto griego, puede hablar de diferentes connotaciones de una palabra, puede explicar sobre el desarrollo bíblico de no sé qué, pero otra cosa es la realidad espiritual. Es como nuestra salvación. ¿Por qué sabéis que sois salvos? ¿Por qué sabemos que somos salvos? ¿Cómo? Sí, pero no hay mañanas que te levantas y dices, uy, Señor. Y dices, como dice la Escritura, en esperanza somos salvos. Señor, mira, yo he puesto mi corazón en ti, hoy me he levantado al revés, hoy tengo un mal día o ha venido una crisis a mi vida por cualquier circunstancia, lo estoy pasando fatal, no veo tu mano a mi alrededor, estoy con dudas, estoy mal. No quita eso tu salvación, pero a lo mejor se apaga esa certeza de corazón. Pues lo mismo es los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu entiendo que es una influencia, una capacitación, una dimensión más allá de lo que tú puedes servir a tu hermano, que trasciende el servicio específico y lo convierte en una herramienta de transformación de tu hermano a la imagen de Cristo. Entiendo que eso es un don. Pero vamos a ir a la Escritura y vamos a intentar ver cómo identificar un don, qué es, qué propósito tiene, qué dirección tiene. Y cuando veamos eso, entiendo que nos ayudará a buscar en la dirección correcta, no a intentar materializar el don por cosas materiales como conocimiento, como música, como diferentes cosas, sino buscar en el Espíritu ¿qué es un don o qué don puedo tener? Bueno, al principio, hoy, en este pasaje, solo vamos a ver la dirección, la identificación de los dones. En esta tarde y mañana veremos más acerca de algunos en concreto y miraremos algunas categorías, algunas posibilidades que espero que te ayuden. Yo no sé si después de este fin de semana sabrás qué dones tienes, pero me gustaría, lo que deseo es darte algunas herramientas de la palabra de Dios para que con estas preguntas, con la palabra del Señor, la guía del Espíritu en tu vida, al menos puedas discernir hacia dónde va, más o menos en qué área el Señor quiere usarte. Y entonces, a partir del lunes, lo ponemos en práctica. A partir del lunes. Vamos a leer la Escritura. Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 16. Es de subrayar que Romanos y Efesios son dos epístolas que presentan el consejo de Dios a creyentes, digamos, de una forma general. ¿Qué quiero decir? La epístola a los romanos es una presentación del Evangelio. La epístola a los romanos es una muestra de la obra apostólica del apóstol Pablo. Pablo, que al final de su tercer viaje misionero no podía ir a Roma porque quería pasar Pentecostés en Éfeso y Jerusalén, entonces lo que hace Pablo es escribir una carta a Roma con las directrices de lo que es el Evangelio. Es como un adelanto de lo que él hacía, y lo que hace en la epístola a los romanos es darnos una presentación preciosa, completa, de lo que es el Evangelio. Que el Evangelio no es solamente creer en el Señor y serás salvo. El Evangelio es, eres culpable
estás destituido de la gloria de Dios, pero por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, por su obra en la cruz, eres salvo sin las obras, por la fe. Pero además de eso, el Evangelio también es la santificación, la transformación del creyente a la imagen de Cristo. El Evangelio también es, capítulo 8, la vida en el Espíritu de Dios trabajando en nuestros corazones y transformándonos a la imagen de Cristo. El Evangelio también es la vida práctica de Romanos 12, con todas sus cositas. Entonces, la epístola a los Romanos, una epístola comprensiva de lo que es el Evangelio. La epístola a los Efesios es una epístola que, aunque Pablo estuvo 2 años y medio en su tercer viaje misionero, vemos que no tiene saludos personales. Solo tiene en una ocasión, amados hermanos, pero no vemos exhortaciones concretas como podríamos ver en Colosenses, Filipenses o otras cartas. Por lo cual entendemos que Pablo en el año 62, después de en el año más o menos 56 estar en Éfeso, unos cuantos años después, escribe a los Efesios, pero no solamente a la iglesia que él había ministrado, sino a las iglesias que habían surgido por el ministerio de Éfeso en Asia. Cuando Pablo dice en Romanos 15 que toda Asia la había llenado del Evangelio, no es que solamente él hubiera ido, sino que fruto también de su ministerio, el Evangelio se había expandido. Pero, como digo, tanto en Romanos como en Efesios, la presentación de lo que es el Evangelio, desde la salvación por la fe hasta la vida práctica, son presentaciones completas. Ahora, ¿por qué digo eso? Para que veamos la importancia que tienen los dones del Espíritu. Romanos 12, 1 y 2. No abráis. Test sorpresa. Lo siento, soy profesor y me encanta dar exámenes sorpresa a mis estudiantes. ¿Vale? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, antes bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Voy a leerlo, pero después de haberlo dicho de memoria, dice, hermanos, dice algo así Pablo, os exhorto que cada uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acordaos de esta palabra medida, y estamos en Romanos 12, 3. Y entonces empieza el que es don en esto, etcétera. Vamos a abrir y así lo vemos mejor. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, a cada cual. Fijaos el énfasis individual, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, aquí aparece esta palabra, según la gracia que nos es dada, fijaos qué diferentes términos para hablar de dones del Espíritu Santo. Versículo 3, la gracia que me es dada, está hablando del don de apostolado, que cada uno habla de luego la medida de fe. Eso es también un sinónimo en un sentido del don del Espíritu. Luego habla de miembros, de función de los miembros, y luego habla de dones, de la gracia que nos es dada, y entonces dice, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces, esto ha sido solamente una pequeña excursión a Romanos capítulo 12 para que veáis que
el lugar que tiene los dones del Espíritu es importante en la vida cristiana práctica. Pablo, después de haber tratado lo que es la salvación, después de haber fundamentado bíblicamente lo que es la salvación, salvación por la fe, incluso Israel, cuando se dirige a lo que es la vida práctica del creyente, la vida, nuestras vidas, primero nos dice, hermanos, así que entregaos como sacrificio vivo a Dios. 1. Segundo, transformaos, la santificación. Pero inmediatamente después, ¿qué don tenéis? Efesios, capítulo 4. Durante el capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol Pablo ha estado igualmente expresando nuestra salvación. Una salvación que viene desde la eternidad. Una salvación que se hace mediante la persona del Señor Jesucristo, que nos sella, que nos da las arras del Espíritu. Una salvación gloriosa, una salvación donde ya no hay judíos ni gentiles, somos uno. Una salvación que bueno, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, que junto con todos los santos hemos de entender la altura, la profundidad, la anchura, todas esas dimensiones del amor de Dios. Y después de tratar la salvación, el concepto teórico, Romanos capítulo 4 en adelante empieza la parte práctica. ¿Y dónde empieza? Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia, solícitos guardar la unidad del Espíritu, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, en todos, por todos. O sea, nos presenta una perspectiva de nuestra vida colectiva e inmediatamente después. Pero a cada uno, esta palabra no es un contraste tan fuerte, pero indudablemente es una diferencia. Por una parte, es verdad, un cuerpo, un espíritu. Hay una unidad del espíritu que nosotros no creamos, pero que somos parte de ella. Porque como dirá en Corintios capítulo 12, todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu en Cristo. Todos hemos bebido de un mismo espíritu. Y cuando alguien cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, hay una unión espiritual de unos con otros que habla de nuestra identidad. Pero, aparte de ese factor común, aparte de esa identidad espiritual, paralelamente con ello, tenemos que a cada uno de nosotros, y ahora voy a leer, intentaré explicar cada parte porque el reloj no perdona, intentaré explicar un poco el texto y luego iremos a algunas consideraciones. A cada uno de nosotros, o sea, podríamos poner en paréntesis sin exceptuar ninguno. Por otra parte, enfatizaría, como dice, a los todos. Lo llegaremos después, el versículo 13. Pero desde el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, y ahora Pablo explica de dónde vienen esos dones. Y presenta una cita del Salmo 68, versículo 18, que ahora explicaré. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es eso que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nos fijamos en esa frase. Y dice, y él mismo, el Señor Jesucristo, que descendió en un sentido hasta el sepulcro,
hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el que fue exaltado por encima de todo, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, etcétera. Lo vemos en Filipenses 2. Pero Él es el que constituyó Él mismo, fijaos el énfasis, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, permitirme decirlo así, los todos, otra vez, cada uno, los todos, lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Fíjate, aunque antes ha hablado Pablo de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero Pablo reconoce que es que cada uno tiene su propia actividad. Y en Romanos, Corintios, Primera de Pedro hablará de estos dones que se dan en algunos pasajes, ¿no? Dice eso, para ir edificándose en amor. Entonces, 3 cosas quiero considerar de este pasaje, brevemente. En primer lugar, la figura que tenemos del Salmo 68 es del rey David. El rey David, cuando conquista la ciudad de Jebús y cuando lleva el arca y en una procesión victoriosa, el rey con todo su séquito públicamente sube hasta el monte de Sión, y una vez llega al monte de Sión es como que reparte despojos. Es un triunfo del rey David. Y allí en el monte de Sión es donde será el monte de Dios. Esa es la figura que toma Pablo del Señor Jesucristo, que habiendo vencido a la muerte, habiendo obtenido salvación para nosotros, como dice, fijaos que es preciosa la ilustración. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué? Porque cuando había una procesión así de victoria, liberaban a los presos que en la batalla habían sido tomados quizás por el enemigo y los liberaba, los llevaba al monte de victoria. Y allí liberaba a los cautivos y repartía el botín. ¡Qué figura tan bonita de la persona del Señor Jesús! Que como dice Pablo, ¿qué es ese que subió sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Evangelio, ese es nuestro Señor, esa es la gloria de Dios reflejada en la persona de su Hijo, en la obediencia, en la entrega. Ese es el Evangelio. Y esa será la identidad de los dones, que entre nosotros el que preside no es es el que sirve. Si alguien quiere ser grande, hágase vuestro servidor. Ese es el reino de los cielos, esa es la identidad de los dones. Entonces, en primer lugar, tomando la figura del Señor Jesucristo, que descendió a las partes más bajas, yo entiendo que ahí está hablando del sepulcro, como ese lugar donde, ¿cómo puede ser el Salvador del mundo sepultado? Pero de ahí resucitó y subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo. Me gustaría por un momentito que fueseis al capítulo 1 de Efesios, cuando dice, habla de capítulo 1 de Efesios, cuando en la oración de Pablo, versículo 15, habiendo oído de vuestra fe, versículo 16, no hace memoria de vosotros en sus oraciones, y dice versículo 17 que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, que podáis entender que alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y dice, la supereminente, fíjate la acumulación de adjetivos de Pablo, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder, señorío. Y luego termina, después de hablar de ese poder de Dios manifestado en Cristo, fíjate el versículo 22 y 23. Lo dio a Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si volvemos a Efesios 4:10, Él mismo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Buah! ¿Qué son los dones del Espíritu? Los dones del Espíritu es el botín de guerra del Señor Jesús. Es la muestra de la victoria del Señor sobre el pecado y sobre la muerte, que no solamente nos perdona, sino que a nosotros, miserables pecadores, nos permite ser colaboradores con el reino de Dios y ser instrumentos por su pura gracia para la edificación de otros pecadores, para que Cristo lo llene todo. Los dones hablan de la exaltación de Cristo. ¿A quién deben apuntar el ejercicio de los dones? A nuestro Señor. Si yo vengo aquí y os hablo, no, mira, porque es que en el siglo IV, en lo que es la transmisión del Código Sinaítico al Vaticano, porque había una variante del texto textual que dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy edificándome un altar. Entonces, no, el ejercicio de los dones lo que debe hacer es exaltar a Cristo. Si queremos saber cuál es nuestro don, lo primero que tenemos que analizar en nuestras vidas es, ¿buscamos la exaltación de Cristo en lo que hacemos? ¿O lo que quiero es ser como ese? ¿O yo lo que busco es ser como ese predicador youtuber o como ese hombre que tiene una iglesia de 5.000 personas o 10.000 personas? No. Los dones del Espíritu se mostrarán a través de un misionero que está en la selva, en el Tumbuctú, predicando a 3 o 4 nativos, pero si lo hace con la palabra de Dios, con su corazón dirigido al Señor Jesús, de corazón, el Espíritu Santo tendrá ahí lugar. Y cuando los cielos y la tierra pasen, eso quedará, porque es la obra del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro don? Y ya voy terminando, porque voy a ir resumiendo. Primero, apunta a la exaltación de Cristo. Antes decían, ¿os habéis levantado alguna vez que dices, hoy estoy mal, hoy estoy mal? He tenido un problema, he tenido una pelea con un hermano, con mi esposa, con mi padre, mi hijo, he tenido un problema en el trabajo, me han echado del trabajo, no encuentro trabajo. Señor, estoy mal, hoy no siento, no tengo la certeza de la salvación porque es una realidad espiritual.
Entonces, ¿cómo quiero yo tener certeza de mi salvación? Pues por la presencia del Espíritu, en su palabra, en confianza. Pues igual, ¿quieres saber cuál es tu don? Lo primero que tenemos que ponernos es en una dirección correcta, mirando al Señor, exaltando al Señor, reconociendo su triunfo, pensando en su obra gloriosa. En segundo lugar, lo que vemos en este pasaje es que hay medidas. Hay medidas. Todos crecemos, pero hay medidas. En una iglesia que es gobernada por el Espíritu Santo de Dios, qué importante entender que hay medidas de fe. El Señor no ha establecido una institución jerárquica en la iglesia. Todos somos hermanos. No hay bárbaro ni griego, no, todos somos uno en Cristo. Sí, pero el Señor ha puesto, lo dice aquí, ¿no? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces el Señor ha establecido unos hermanos para que guíen a otros. Son pecadores salvos por gracia, igual que todos. Pero por la gracia de Dios, es una gracia, lo hemos leído antes. Por la gracia de Dios, Dios ha querido a lo mejor capacitar a algunos para que puedan guiar. Y entonces hay diferentes medidas de fe. Debemos asumirlo. Debemos aceptar del Señor qué medida de fe te ha dado. No podemos pretender aspirar por nuestros esfuerzos a una medida de fe que no es la nuestra, sino dejar que el fruto nos diga nuestra medida de fe. ¿Qué decía Pablo? Pablo no quería gloriarse en fundamento ajeno. Pablo no quería entrometerse en otros, sino que, por ejemplo, a Corintios dice, mira, tendréis muchos apóstoles, pero yo os he engendrado en el Evangelio. Aquellos que Pablo había servido, que había dado fruto, pues eran su fruto, y decía, vosotros sois nuestras cartas de recomendación, vosotros sois la muestra de nuestro apostolado. Si tú guías a los pies del Señor a otras personas, si tú compartes un versículo y a otras personas les es de bendición, pues esa es la medida de fe que Dios te ha dado. Acéptala, espera que Dios te dé la medida que Él quiera. Seamos humildes en respetar el ámbito que Dios nos ha dado de servicio. Si el ámbito que Dios te ha dado de servicio es una reunión entre dos creyentes donde tú tienes un tiempo de oración, sirves y compartes lo que el Señor te ha bendecido en esa semana, glorioso. No pretendas ser. En una ocasión perdón por mi sonrisa, pero yo a veces también lo hago así, meto la pata grandemente. En una ocasión estábamos en una reunión que debía ser una reunión para personas no creyentes. Y yo dije por anticipación el tema que iba a ser. Y dije, si alguien tiene algo que decir, que lo traiga. Era una reunión entre no creyentes. O sea, habían algunos creyentes, pero habían también otros no creyentes. Pues hubo alguien que se trajo una presentación PowerPoint. Hubo otro que se trajo un trípode y una cartulina para... Me parece que te has equivocado. Esa no es la medida de fe. Eso es para una clase. Que puede que haya, puede que el pastor te diga un día al anciano, mira, ¿por qué no enseñas la escuela dominical? Pero este no es el momento. El momento entre varios no creyentes, es decir, lo que sientes en el corazón, apuntar a un versículo, es un trato muy sencillo. En la medida de fe no necesita aspirar a grandezas. ¿Qué medida de fe tenemos? ¿Cuál es nuestro fruto? ¿En qué cosas Dios te usa o te ha usado conforme a la gracia que nos es dada? Es por gracia. Es en un entorno, en este particular contexto, de la enseñanza.
apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Pablo expresa, sí, el crecimiento conjunto a la imagen de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo, pero cuando habla de medidas de fe, cuando habla de los dones del Espíritu, presenta al liderazgo de la Iglesia. No porque es el que manda, sino porque es el que transmite la palabra de Dios. Porque nosotros no somos los que mandamos. Nosotros somos meros instrumentos. Es como que somos un cassette, nos damos el on y lo que hacemos es compartir la palabra. A veces hay hermanos que me dicen, ay Manuel, me ha gustado mucho el mensaje. Digo, yo he leído la palabra. He dicho alguna cosita que a lo mejor sobra algo, pero es la palabra, no soy yo. No me des la felicitación a mí, dásela al Señor. ¿No? Pero es la enseñanza. ¿Somos conscientes de que todos los dones deben crecer en ese marco de la enseñanza de la palabra? No importa si es el de servicio, no importa si es el de administración, no importa si es... pero todos deben estar dentro del marco del consejo de Dios, no aparte de él. Por eso es importante cómo escuchamos la palabra. ¿Nos es de bendición el hermano que Dios ha puesto en la congregación para alimentarnos? Nos es de inspiración, sabemos que es pecador igual que nosotros, sabemos que todos somos hijos de Dios, no, aquí no hay castas, no hay jerarquías, pero Dios ha establecido así alimentar a su cuerpo a través de otros pecadores igual que tú, pero que de alguna manera han buscado entender un poco la Escritura y Dios de alguna manera capacita, da una dimensión más allá de lo que es el mero conocimiento para que la comunicación de la palabra realmente te transforme. Entonces, en ese marco es donde tienen lugar los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu no es algo como un libro que vi una vez que no he leído, Sorprendido por el poder. Y es un libro que trata, según me dijeron, alguien que me lo recomendó, de que el Espíritu te mueve a veces en contra de la Escritura. Y yo digo, perdona, si el Espíritu le inspiró, ¿qué pasa? ¿Que ha cambiado de opinión? ¿No? No. Los dones del Espíritu tienen lugar en el entorno de la palabra del Señor. Pero para terminar, el propósito de los dones del Espíritu. Perfeccionar, o esta palabra es equipar, proveer la capacidad a los creyentes, los santos, para la obra, para la tarea del diaconado. Permitidme esa palabra, porque la palabra ministerio es diáconos, diaconía. Entonces, la vida de la Iglesia requiere un trabajo, requiere unas tareas. Estudiar también es una tarea. Requiere unas tareas, pero debemos ser equipados, debemos saber cómo hacerlo correctamente en el marco de la enseñanza de la palabra, con el propósito de la edificación del cuerpo, no de mi gloria, no de yo llevar la razón, no. Un propósito es que entendamos que nuestros dones, tu don, es para equipar a tu hermano. Por eso el título, ¿con qué don sirves a tu hermano? Si no servimos, no sabemos qué don tenemos. Es en el ejercicio de servir a nuestro hermano que a lo mejor encontramos que hay algo donde el Señor nos bendice y somos útiles a la Iglesia. Segundo propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate, los dones no son para suplir la maquinaria de la Iglesia. No es que, hermanos, a ver si hay un pintor para que pinte porque las paredes ya necesitan pintarse. No. El don de servicio está ahí,
Pero eso no es el don del Espíritu, eso es si hay un pintor en la congregación, o si hay un médico, o si hay un contable, ¿no? Los dones del Espíritu es para la edificación del cuerpo de Cristo, la unidad de la fe, para que todos tengamos una conciencia de qué es el Evangelio, el conocimiento del Hijo de Dios. Esta palabra conocimiento habla de un conocimiento intenso, profundo y personal de quién es el Hijo. Un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. En tercer lugar, solo leo y voy a terminar ya, perdón. En tercer lugar, tenemos una realidad presente y es que estamos en un mundo de pecado y existen vientos de doctrina, existen hombres que tienen sus maquinaciones para engañar a los creyentes, para trastornar esa unidad de fe, trastornarla, que no crean en el consejo de Dios. Y para proveer firmeza en contra de esos vientos de doctrina, en contra de esas oleadas de engaño, necesitamos servirnos unos a otros y que nuestros dones, de una o de otra manera, nos ayuden a afirmarnos en la fe, a ser maduros como creyentes en las diferentes áreas de nuestra vida para resistir. Y por último, los dones del Espíritu se desarrollan en un entorno de amor para crecer en todo, en las diferentes áreas de aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Necesitamos madurar en todas las áreas. Por supuesto, orar, la escritura, hemos dicho, el marco de la enseñanza, pero también en honestidad, también en disposición, también en un amor, también en soportarnos unos a otros. Necesitamos, y para eso necesitamos el ejercicio de los dones del Espíritu. Bueno, no voy a seguir más, pero estos que hemos leído son el propósito de los dones, la identidad de los dones. Entonces, cuando buscamos qué don tenemos, ¿en qué manera puedes exaltar a Cristo? ¿O en qué manera tu habilidad está por encima de exaltar a Cristo? ¿O pretende? Valórate del 1 al 10 en cuanto a cómo en tu servicio resaltas la gracia y exaltas a Cristo, y explica por qué. Estas preguntas no van con rodeos, van directos al alma, a la mía, y os invito a que hagamos ese ejercicio si es que queremos saber qué don tenemos. Nos tenemos que plantear si cuando servimos algo, si servimos en la iglesia, servimos a nuestro hermano, hasta qué punto, Señor, ayúdame a entender hasta qué punto yo estoy buscando mi gloria o la tuya. ¿Hasta qué punto estoy buscando la edificación de mi hermano o ponerme a mí como maestro? ¿No? Puede ser que no sepas tu don porque te centras más en ti que en el Señor. ¿O nos centramos más en nosotros que en nuestro hermano? Son preguntas de verdad muy directas, pero creo que es la única manera de empezar a pensar cuál es el don que Dios me ha dado con el que puedo servir a mis hermanos. Pues que el Señor os bendiga. No sé si tendremos o si tendremos algunos grupos de discusión, si es que a lo mejor en tiempos libres podéis coger esta pequeña guía y haceros estas preguntas, pero espero que la palabra del Señor os haya bendecido, guiado y ayudado para identificar los dones del Espíritu. Gracias.